Rompiendo el silencio. Hoy en Rompiendo el Silencio, hablamos de la ira y cómo controlarla. Nuestros especialistas invitados nos explican. Ya comenzamos. Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, como acaba de anunciar la presentación, sobre cómo controlar la ira. Hola, Tainá. Olá, Alejandra. Olá a todos que nos acompanham. E, Alejandra, muito interessante o tema de hoje, não? Porque todos, alguma vez já estamos nessa situação, não? ¿Será que todos sentimos ira? ¿Será que es lo mismo que el enojo? ¿Que sentir un enojo así pasajero? No sé, hay muchas preguntas. Así que quédate con nosotros. Los profesionales van a estar acá para ayudarnos a hablar sobre este tema. Porque realmente uno cuando habla de ira se imagina, ¿no? Ya alguien que está ahí rompiendo todo. E às vezes não, ¿verdad? Hoy vamos a descubrir todo eso, ¿no? Vamos a descubrir, a ver hasta qué punto. Y también queremos que tú puedas contarnos si eres una persona que se enoja con rapidez o no, tus dudas, tus preguntas. Tal vez hay personas que se encuentran en esa, así, con esa duda, ¿no? ¿Será que el tiempo o lo cuánto yo me enojo es normal? Hay muchas personas que se están preguntando eso. Y para eso están nuestras líneas telefónicas, de la mano de Claudia, que está allá en McAllen. Hola, Clau. Olá. Hola, chicas, y como bien lo dijeron, el tema de hoy va a estar buenísimo, porque más de uno, como bien lo han explicado, ha sentido algún momento que sabe como que llegó la gota que derramó el vaso y que no sabía cómo controlarlo, pero también hay muchas cosas que no sabemos si son mitos, si son realidad, cómo diferenciar ese enojo, esa ira, cómo saber cómo actuar, cómo saber cuándo es el momento de explotar y cuándo no. Entonces siga conectada porque el programa de hoy va a estar buenísimo. Y yo estoy acá con el teléfono porque quiero saber qué usted opina. Usted ya fue una de las personas que sabe, usted explotó en el momento incorrecto, usted dijo las palabras y no sabe cómo eso afectó un ambiente y no sabía cómo salir de esa situación. Bueno, yo quiero que me comente porque las líneas ya están abiertas, al 713-665-6115 o si prefiere al 832-231-2091. Es con ustedes, chicas. Gracias, Clau. Entonces vamos a ir a ver juntos este informe del día de hoy y ya comenzamos a hablar de este tema. La ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No en vano, la ira siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros o con nosotros mismos, y puede oscilar desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. Cuando percibes que eres tratado injustamente, cuando te sientes herido o cuando ves dificultad de ejecución de alguna meta importante, sientes ira. Sentir esta emoción en estas circunstancias te predispone a la acción de un intento de protegerte de aquello que te hace daño, lo cual es el origen de esta emoción. La ira, como todas las demás emociones, es una reacción compleja en la que se ponen en funcionamiento tres tipos de respuesta. La primera es una respuesta corporal, en la que nuestro cuerpo se activa para la defensa o el ataque. Es decir, nuestro ritmo cardíaco aumenta al igual que nuestra respiración se acelera. Nuestros músculos se tensan y el flujo sanguíneo se dispara preparándonos para actuar ante una amenaza percibida. Cuando este estado de excitación permanece, estamos más dispuestos a actuar de forma impulsiva, llegando a emitir conductas agresivas. La segunda es una respuesta cognitiva, es decir,
Depende de nuestra manera de interpretar las situaciones. Las emociones están en función de nuestros pensamientos, así que cuando interpretamos una situación como un abuso, una injusticia, una falta de respeto o como un obstáculo para conseguir una meta, sentimos ira. Pensamientos del tipo, esto es intolerable. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Pero ¿quién se cree que es? Son el combustible perfecto para incrementar y prolongar los sentimientos de ira, aumentando la posibilidad de ser agresivos. La tercera respuesta de la ira tiene que ver con la gestión conductual en estas situaciones. La conducta en estas circunstancias está orientada para defendernos de aquello que se interpone en nuestro camino, y para ello se genera una energía interna que mueve a la destrucción del obstáculo. Ahora bien, no debemos confundir la emoción de la ira con la agresividad, ya que esta es una de las múltiples maneras de gestión emocional. Las causas de la ira son: puedes sentirte enojado cuando te sientes atacado o lastimado física o emocionalmente, ignorado, rechazado o excluido, engañado o acusado injustamente o avergonzado, frustrado ante una pérdida o ante la imposibilidad de lograr lo que deseas, inferior o devaluado, cuando piensas que algo es injusto. Experimentar y expresar la ira a través de la agresividad depende de las conductas que se hayan aprendido a lo largo de la vida. No obstante, hay otras conductas en la gestión de la ira que no están orientadas a la destrucción del obstáculo, sino a la resolución de problemas. Consecuencias de la ira: dificultad de reconocer tus propios sentimientos y crecer personalmente. Compromete la salud en general. La ira, cuando es un estado habitual de la persona, puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y alta presión arterial. Los demás pueden evitarnos. Nuestras relaciones más cercanas se resienten y por lo tanto te sentirás aislado. Y después de este informe bien completo, como siempre, queremos presentar ya a los profesionales que nos van a estar acompañando el día de hoy. Aquí tenemos a David Bueno Martín. Él es psicoterapeuta. Bienvenido, David. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Y también tenemos a Franly Anchicoque. Ella es psicólogo clínico. Hola, Franly. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto tenerte también. Tenerlos a los dos, ya son parte, ¿verdad?, de nuestro equipo. Gracias. Y hoy estamos hablando entonces de este tema de la ira. Y para comenzar, tenemos que saber qué es la ira, ¿verdad? ¿Qué es la ira? A ver, David, ¿qué nos puedes decir? Bueno, cada uno en su pueblo llama a estas cosas de distinta manera, ¿no? En España decimos mucho la palabra enfado, enojo. Por ahí la ira en mi pueblo es cuando ya está explotando, ¿no? Cuando ya llega a un nivel muy alto. Entonces, como cualquier emoción, pues la emoción sea muy bajita en temperatura, media o ya alta, ¿no? Y la ira vendría siendo un enfado, un enojo, y ya está fuera de lo que es lo común, ¿no? Todos lo hemos experimentado, yo creo que desde bebés hasta el más grande ha tenido problema alguna vez de estallar, de perder las riendas, como decimos, pero es cierto que hay personas que les pasa muy seguido, ¿no? seguido, muy continuamente, y se convierte en un problema en la escuela, en los trabajos y obviamente en casa. Yo creo que en casa es el lugar número uno para el desarrollo de los eventos de ira, ¿verdad? Y Franly, entonces la ira es el mismo sentimiento que el enojo, porque muchas veces uno dice, bueno, el enojo es una cosa, la ira ya es otro, ya cuando explotó. Es el mismo sentimiento, pero ya en diferente nivel, digamos así. Sí, efectivamente, como dice David, la ira es la emoción que está como un nivel más alto, y lo otro es el enojo, que el enojo es un nivel bajo, por donde empieza, pero independientemente de las dos, son emociones necesarias e innatas, ¿sí? Sino que a veces como que se ha satanizado, ¿no?, el tema de la ira. El detalle es cuando la ira ya pasa a ser la variable, que ahí está muy cerquita, la variable de personalidad, como es la agresión o la hostilidad,
Ahí sí es como la línea delgadita que hay que tener mucho cuidado para no pisarla. Entonces podemos decir que como es una emoción, ¿no? Como es un sentimiento que uno siente, no hay que reprimirlo. No. No, la ira ocurre cuando muchas veces nos encontramos en una situación de una injusticia y vemos que algo no es como debe ser y nos entra esta energía de que algo tendría que ser distinto a como ya lo es, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con mi compañera que no es una cuestión que sea siempre negativa. Lo que hacemos en los momentos de ira, eso sí puede ser muy negativo, ¿verdad? Porque tendemos a perder el control y a hacer cuestiones agresivas, ya sea verbalmente, emocionalmente o ya sí, por supuesto, físicamente. Todo el mundo entiende lo que es la ira física y la agresión física, ¿verdad? Pero se puede ser agresivo de muchas maneras y ahí es donde nos podemos encontrar en problemas. Que la ira es el sentimiento y es lógico que lo sintamos y no por ello tenemos que cometer los errores que cometemos con nuestras acciones de hacer algo negativo, ¿verdad? Y antes de entrar así en aquello que ya pasa a ser un problema, ¿es necesaria la ira en nuestra vida? Sí, totalmente. ¿Sirve para algo? Sí, todas las emociones básicas son muy necesarias. La ira nos ayuda a prevenir, a conocernos, a poder evitar algún peligro. ¿Sí? Porque la persona cuando se siente bajo amenaza puede como reaccionar, ¿sí? Cuando se están violando los derechos. Esa ira es la que como que te hace defender y mantener tu postura. O sea, Sí, y cuando nos enojamos con nosotros mismos, porque yo creo que eso es más duro, Claro. ¿no? Porque a veces hay cosas que pasan, a veces esas situaciones, ¿no? Que enfrentamos y hablamos así, de nuevo estoy haciendo esto. Entonces la persona queda enojada con ella misma. ¿Cómo hacer? Sí, el diálogo interno que le llamamos, ¿verdad? Y a veces nos hablamos bastante mal, la verdad. Nos hablamos de una manera que nunca le diríamos a un amigo, ¿verdad? Y entonces parte del proceso terapéutico a veces es pensar en, bueno, si tuvieras un buen amigo delante tuya, ¿qué le dirías ante esta situación? Y la respuesta es que muchas veces le hablaríamos mucho más calmado, mucho más positivo, ¿verdad? Más mucho bondadoso. mejor, más bondadoso, con misericordia, con un poquito Empatía. de empatía, ¿verdad? Para saber qué hacer en esa situación, en vez de, como dice, hay personas que incluso se autolesionan. Hasta ahí llega el punto de una ira hacia uno propio, ¿verdad? Que nos estamos autolesionando. ¿Por qué vienen las autolesiones? Bueno, porque tengo esta energía de emoción que no la sé administrar, no la sé canalizar hacia algo positivo. ¿Y hacia dónde lo canalizo? Bueno, hacia hacerme daño a mí mismo. Y eso es una cuestión grave que tenemos que saber lidiar con eso para encaminarlo de otra manera. Y no manifestar o no quitar esa ira para afuera puede llegar a enfermarnos, ¿no? Sí, porque si la reprimes, es ahí donde el cuerpo empieza a sentirse, porque estamos somatizando. Acuérdense que la ira, como le comentaba hace un momento, no es patológica, no es mala, no es negativa, es una emoción que está para ser digerida, gestionada y que vino a hablarnos, porque si en un momento de ira es porque quizás nos sentimos invalidados o nos sentimos que están violando nuestros derechos, nos están irrespetando. Entonces la ira es como que esa campanita que te dice, hey, alguien está pasando el límite a defenderse, ¿sabes? Pero no esa defensa de pelear, es esa defensa de marcar límites. Entonces el detalle clave aquí es poner los límites, saber hacerlo a través de la asertividad. Porque es que la ira, si no la manejas, puedes expresarlo de dos formas. Con esa comunicación pasiva que te comes todo, lo que tú decías, te lo comes, no lo gestionas, o de una comunicación agresiva, que bueno, mira, ¿qué es lo que pasa? Y en buscando pleito. Entonces aquí clave la comunicación asertiva para poder administrar la ira y a su vez marcar los límites. Exacto, es necesaria para ese límite. Con respeto. Con respeto, para mejorarnos nosotros, ¿no? También. Clau, ¿tenemos ahí algún comentario que quieras compartir con nosotros?
Sí, hay varios, Ale. Hay muchas personas que están siendo identificadas y más de uno asume que en algún momento tuvo esa gota que derramó el vaso y que llegó al nivel muy, muy alto. Hay una persona que dice así, no quiero ser impulsiva porque solo salgo herida. Yo soy consciente de eso, pero me duelen las injusticias y acusaciones sin saber los motivos de cada situación. Hay muchas personas que están comentando eso, David, y me gustaría que me ayudaras. Hay personas que cuando llegan a una situación que ven una injusticia, quieren salir a la defensa de todo y terminan explotando. Más de uno está comentando de esa manera. ¿Cómo podemos actuar? Controlándonos y sabiendo qué palabras usar en ese momento. Tal vez quiere defender, pero termina exponiéndose más a esa persona. Sí, es más fácil decirlo que luego hacerlo, ¿no? Por ahí hay algún familiar que me vea ahora dirá, bueno, aplícate un poco lo que por ahí vas predicando. La pausa es muy importante. Cuando la emoción sube, una de las maneras que lo enseñamos a los niños y a los no tan niños, a los adultos también, es, imagínense que hay 3 niveles en la emoción, ¿no? El nivel 1 es, no tengo un problema con esa emoción, y el nivel 3, estoy estallando, explotando. Lo importante es reconocer el nivel 2, que es cuando comienza uno a enojarse, a enfadarse, ¿verdad? Cuando uno empieza a sentir este sentimiento de un poquito de ira, ahí es donde se tiene que dar la pausa. ¿Y qué hacemos durante la pausa? Bueno, se puede hacer un ejercicio de respiración, un ejercicio de romper el silencio, ¿verdad? De tranquilizarse para bajar esa emoción y que no quede ahí en el 3, que no llegue al 3, sino que del 2 tengamos la capacidad de bajarlo al 1. Fíjense qué sencillo, si podemos pensar en el 1, el 2 y el 3. 3 números nada más, ¿verdad? Y a veces hacemos que la familia, entre familiares o entre la pareja, se hablen de estos números y diga, ¿sabes qué? Yo estoy en un 2, necesito una pausa, tengo que estar en un 1 para tener esta conversación tan difícil de algo que creo que es muy importante para ti y es muy importante para mí. Esa es la asertividad. Me gusta mucho que hablo mi compañera de la asertividad porque es clave en esto de la ira. No estamos hablando de que uno sea pasivo y se lo trague todo, pero no podemos llegar a una agresividad. Entonces, para ser asertivo tenemos que estar en un 1. Si estamos en el 2, tenemos que bajar a ese 1. Y si estamos en el 3, mejor ni hablamos siquiera. No podemos interactuar. Sí, es verdad. Y vamos a tener muchos más consejos más adelante, ¿no? Pero, y Franly, así, ¿por qué algunas personas llegan a ese nivel 3 más rápido que otras? Sí, bueno, como él dice, ¿no? A veces es fácil decirlo, pero cuando tenemos activado nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro donde está nuestro sistema nervioso central para el ataque, porque nos estamos sintiendo bajo amenaza, depende de cómo estemos gestionando la ira, es donde vamos a poder llegar a ese nivel tope, ya como de recalentamiento, ¿no, David? Como cuando el carro se recalienta. Exacto. Entonces, es ahí reconocernos. Para eso hay técnicas, una de las que él mencionó, a mí también me gusta trabajar la técnica semáforo, es muy parecida, o sea, identificar cuando yo estoy recalentada, vamos a llevar esta metáfora un poco así, o ya estoy al tope, al borde, y yo digo, no, voy a parar porque si continúo esto es contraproducente, ¿no? Entonces me retiro del color amarillo, y en ese retirar no significa que le estoy dando la razón al otro, no significa que me doy por vencida o que soy culpable, significa que me necesito gestionar. Entonces ahí me aparto, hago respiración profunda y consciente. Es importante que la persona aprenda a respirar, porque todo el mundo respira, porque si no, no estuviera aburrido. Sí. Pero no todo el mundo respira conscientemente o con atención plena. Yo siempre lo digo, si nosotros entendiéramos lo poderoso que es respirar, la farmacéutica de pronto no estuviera asustada, pues, o no, la gente no recurriría tanto a ansiolíticos, antidepresivos, o pastillas de hipertensión, porque cuando nosotros aprendemos a respirar conscientemente, todo nuestro cuerpo lo agradece, no solo a nivel emocional. Entonces, inhalamos, hacemos una inhalación profunda y progresiva, llevamos la respiración hasta el abdomen, inflamos, mantenemos un par de segundos y exhalamos lentamente por la boca.
este ejercicio, si lo hacemos unas 5 veces, 6 veces, en el momento que estamos en modo amarillo, que estamos apartados, y empezamos a conectar con el presente, ¿no? Con lo que estoy viendo, lo que estoy oliendo, no lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque si me pongo a pensar en la emoción, pues vuelvo otra vez al ataque. Pero sí como que, ay, pues estoy viendo este árbol, cómo se está moviendo, detalladamente lo que estamos viendo, ¿no? Eso es una distracción cognitiva. Empezamos a contar carros de los que están pasando, ay, ¿cuántos carros? 10, pero esto es de forma consciente, o sea, yo tengo que salir a hacerlo para que mi recalentamiento como que vuelva a nivelarlo el calor, y ya cuando yo me sienta gestionada, si quiero regresar a la conversación, puedo hacerlo, que es el color verde, o puedo decir, ¿sabes qué? Quiero darme un baño, o lo hablamos luego. Pero es importante hablarlo, ¿no? No dejarlo pasar, claro. Si no, no se resuelve. Exacto. No dejarlo ahí adentro. Bueno, tenemos muchas preguntas más, así que vamos a ir ahora a una pausa y enseguida regresamos. Mi nombre es Cristal y yo vencí el mundo de las sombras. Yo miraba unas sombras que pasaban donde yo caminaba. Yo seguía esa sombra porque yo pensaba que eran mis amigas, mis amistades, cuando al momento que yo llegaba ahí no era nadie que yo conocía. No podía yo dormir con la luz apagada. La luz tenía que estar prendida porque yo sentía un terror dentro de mí. Todo me daba miedo, no conseguía yo estar en ningún momento sola. Empecé a ver una niña que me seguía, esa niña se me quedaba viendo a todo momento. Al principio no hablé con nadie por el pánico porque pensaba que mi mamá iba a decir que estaba yo loca. Después de que todo eso empezó, entre mis papás hubo engaños, se separaron mis padres, nuestra familia se vino abajo. Yo llegué a pensar que esa niña que yo miraba era yo. Esa niña parecía así fea porque yo así estaba. Hablaba con ella. Era como si yo estuviera hablando con una persona normal. Cuando yo regresé aquí, llegué aquí un viernes, para domingo mi mamá me llevó a la iglesia porque en ese entonces ella ya estaba en la iglesia. Yo sentí que algo me retenía, algo me decía que no. Yo miraba a mi mamá como ella hacía sus cadenas por mí, empezaba a luchar en los momentos de la familia y a orar por mí. Eso me llamó a mí la atención. Fue cuando dentro de mí algo empezó a cambiar. Yo nunca más tuve el deseo de poder fumar, tomar. La adicción se fue completamente. Conseguí dormir en las noches. Mi actitud cambió hacia mi mamá. Ahora si alguien se me acerca ya no siento más ese miedo que tenía yo antes. Me siento feliz, siempre estoy sonriendo, ya no estoy como amargada como antes. Ahora tengo paz. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Visión Latina 106.1 FM. Está para ti las 24 horas y los 7 días de la semana. Transmitiendo sin interrupción toda tu música favorita, acompañada de los mensajes motivadores. Sintonízanos en la frecuencia 106.1 FM, los 365 días del año. Somos Visión Latina, en buena onda contigo.
Bueno, qué video, ¿verdad? Qué video que muestra lo que está pasando hoy en día y lo vemos, tristemente lo vemos muy seguido a eso, ¿no? Y vemos, estábamos conversando, ¿no? Hace un ratito, que, bueno, una persona puede estar pasó por eso y reaccionó de esa manera que acabamos de ver. Pero tal vez otra persona que pase por la misma situación, por lo mismo, tal vez no reacciona de la misma manera. ¿Qué tiene que ver eso? Estábamos acá hablando un poco, tiene que ver la crianza, ¿se dice así? ¿Crianza? Tiene que ver la crianza, sí. Tiene que ver el temperamento de la persona. ¿Qué es lo que pasa por la persona? Sí, la idea de si es el ambiente o es la personalidad de cada uno, ¿no? Y la respuesta es sí, son las dos. Tanto lo que uno ha aprendido, sobre todo si ha pasado por situaciones por ahí traumáticas, ¿no? También cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad, o podríamos hablar aquí de las diferencias entre esos, pero en general podemos decir lo que ya traemos en los genes, ¿no? De la manera que nacemos. Entonces aquí se juntaron dos, porque si ven el video no es que uno agrede y el otro se queda tranquilito, sino que uno agrede, el otro agrede, y ahí van escalando, ¿no? Esa montaña de la ira. Y es donde tenemos, si nos vemos enfrentados a una situación así, es muy importante saber bajar el tono, apartarse de la situación, dejar a la persona que se pelee con una pared, ¿verdad? Pero no estar expuesto a la violencia de otra persona. Y no caer en el juego de cada vez peor, 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 ¿verdad? Porque ahí es donde podemos caer en situaciones muy, muy problemáticas y que desgraciadamente a veces terminan en tragedias. Sí. Y para ti, Franly, ¿cuál de las dos influye más? ¿El hecho de la personalidad o el hecho también? Me está llevando, ¿no? Sí, bueno, mira, yo siento que la parte genética es fundamental en nuestra vida, ¿sí? Además el ambiente, como lo dice David. Pero nuestra genética, nosotros nacemos con el temperamento, ¿sí? El carácter es como la pintura total, lo que tú te desarrollas en el camino y como decías tú hace un momento, fíjense que el temperamento tiene debilidades y fortalezas y no existe el temperamento perfecto. Ahora, hay temperamentos que sí hay una inclinación a desarrollar este tipo de emociones, como hablábamos en la pausa. El colérico, una emoción que es muy frecuente es la ira. ¿Por qué? Por la necesidad de control. Eso es lo que hay detrás de una ira, cuando tú quieres tener el control de la situación y no puedes. Y el colérico se destaca, o una de las características es esa necesidad de control, porque es un líder innato, ¿ok? Mientras que el flemático o el melancólico, la tendencia de su emoción es la tristeza. Ahora bien, cuando yo me conozco, por eso es lo importante de conocerlo, saber quién soy, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cómo reacciono ante ciertas circunstancias, cuáles pueden ser mis límites o saber cuáles son las situaciones donde me pueden desbordar, porque eso también, si yo sé que las injusticias me desbordan, entonces es importante identificar que para pelear hacen falta dos y que si el otro está alterado, como dice David, identificar y bueno, mira, lo siento, lo podemos arreglar después, te quedas callado, entiendo la empatía, ¿no? Entiendo cómo te puedes sentir, te ofrezco una disculpa, pero si te pones al nivel del otro, pues siempre vamos a estar quién va a tener la razón y quién va a ganar. Y ahí es donde sigue creciendo, ¿no? Sí, el egoísmo y el egocentrismo es contraproducente en todo esto. Es muy importante echarle un poquito de humildad a la situación. Y para algunas personas nos es difícil tener una actitud humilde, pero es importante. A veces hay que dejar al otro ganar la situación por tal de evitar una guerra, ¿no? Ganas la batalla, pero bueno. Perdiendo también se gana. Sí, sí, exacto. Y a veces hay que saber ceder. No todo en la vida puede ser como yo quiero, cuando yo quiero y totalmente de mi manera, ¿no? Exacto, porque incluso termina lastimando a personas que aman, ¿no? La persona que es así, que no consigue gestionar aquella emoción, ¿no? Ahí yo creo que comienza
ya entramos a otro tema, ¿no? Otro tema familiar, porque hay muchas personas que no consiguen gestionar aquella emoción y termina así, como descargándose en su Distanciados, sí, ¿cuántas familia. familias hay distanciados que no se hablan, verdad? ¿Y por qué no se hablan? Bueno, es que hace 5 años hubo una riña, un problema y O que nunca se han viven hablado, ¿no? en esa, Sí, hay personas ¿no? que En este es esa su día a día, violencia. su pan de cada día, desgraciadamente. E entre parejas também, não? Às vezes miramos isso porque hasta vai a uma agressão, não? Claro. Desafortunadamente passa isso também com os niños, não? Os padres se Así enojam tanto, quedam tão irados que não sabem controlar e acabam indo para a agressão, não? Física. No, Sí. y lo delicado de esto es que termina la agresión un estilo de comunicación en la familia. O sea, es como su código para conversar o solucionar las cosas. Y el niño que está viendo eso, mañana no va Copia a el saber modelo, exacto. cómo Claro. gestionar esa emoción. No. Entonces, ¿qué aprendió de la familia? Lo Que que- se hace, estoy enojado, estoy furioso, entonces hago esta agresión, porque Claro. así entonces es como se soluciona, ¿no? Y cuando hay momentos de agresión es importante que los niños observen que existe una reconciliación, que se puede uno perder el control, eso nos pasa a todos, pero uno se puede reconciliar. Y para los padres es muy importante que los niños sean testigos de la reconciliación entre ellos. ¿Sabe qué? Me equivoqué y le pedí perdón a tu mami y ahora estamos bien, ¿verdad? Eso es mucho más sano que dejarlo eso en silencio y que no, nadie diga nada. Es una herramienta que uno le da a los pequeños, ¿no? Para aprender a solucionar. Y podemos usar una situación negativa y darle la vuelta y que se Exacto. convierta en algo positivo. Sí, porque le estamos enseñando a ellos que el problema no es equivocarse o desbordarnos, sino que, porque todos lo hacemos o lo podemos llegar a hacer, sino buscar ayuda, o quizás no tanto buscar ayuda si no está a ese punto, pero sí buscar solventar la situación y trabajar en ella a través de la disculpa, del perdón. Sin lastimar Sí. a los otros, ¿no? Claudia, ¿quieres compartir con nosotros algún comentario? Sí, y sí, hay algunas personas que preguntaban eso también, si era genético o no, así que lo contestaron a varios. Pero acá tengo un comentario interesante que dice una persona así: me gusta saber que no soy la única con este problema de ira. La gente a mi alrededor no lo posee y luego a pesar de que llego a pensar que soy una mala persona. Me gustaría poder controlarme, pero veo casi imposible. Me esforzaré. Franklin, ¿qué le podemos decir a esas personas que cuando explotan y cuando comienzan a mirarse a sí mismas, que recién lo estabas explicando, conocerse, comienzan a colocar también cosas así, soy una mala persona porque alrededor, las personas que están a mi alrededor no actúan de esa manera? ¿Qué le puedes decir? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Bien, partimos del autoconocimiento. Cuando sabemos quién somos, el tipo de temperamento que tenemos, cómo reaccionamos ante situaciones o cuáles son esos tipos de situaciones que nos hacen desbordar, es importante identificarlas para saber nuestros límites o saber hasta dónde llegamos, ¿no? Otra herramienta muy importante que la mencioné, pero como para dejárselas así explícita, es el tema de la respiración profunda y la respiración consciente, apartarnos, podernos apartar para poder calmarnos o poder reflexionar no de lo que está pasando, sino de la importancia que mi cuerpo necesita relajarse, ¿bien? La otra es cuando nos empezamos a distraer cognitivamente, empezamos a ser conscientes. Hay 5 sentidos los cuales nos permiten conectar con el presente. Entonces, la visión que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy palpando, lo que quizás algún sabor que quieras experimentar, te tomas un vaso de jugo, comes una fruta. Experimentar los 5 sentidos en este momento te va a ayudar a estar aquí y gestionar la rabia y activar tu cerebro prefrontal, que es donde está la zona de juicio y resolución de conflicto, para que te puedas calmar, ¿verdad? Y la otra, y no menos importante, es cuando yo me autoinstruyo, doy instrucciones de, por ejemplo, voy a estar bien, voy a lograr tranquilizarme, voy a lograr sentirme segura y sentirme tranquila. No es cualquier palabra, no es decir todo va a estar bien, nada va a pasar, no, es voy a lograr estabilizarme, voy a lograr controlarme, y de esta forma, a través de las autoinstrucciones, la persona puede llegar a conectar
y decir, ok, yo estoy al control porque estoy segura. Y así puede tener el dominio de la situación, de lo que ella está experimentando, ese desborde emocional. Como é importante, não? Escutando tudo isso, eu estou aqui só pensando, uno conhecesse a uno mismo. Para ir Dios por mío, ahí cambia parte. todo, ¿no? Sí. Porque si yo sé cómo yo voy a reaccionar delante de una cosa, entonces no voy por ese camino, me voy a alejar de eso, no voy a buscar, ¿sabes? Esa cosa, voy a salir, porque yo me conozco, yo sé que no puedo. Sí, ¿no? es tan importante, ¿no? Y saber que también yo creo, David, algo que estábamos hablando, ¿no? Hay muchas personas que no tienen resuelto también su pasado o alguna cosita que pasó ahí y tal vez no conoce esa parte de ella misma, ¿no? También. Sí, es muy común que no estamos conscientes de los traumas que hemos pasado en la infancia, adolescencia, incluso en la edad adulta. De hecho, hay un cuestionario que preguntamos a la primera cita cuando vienen a terapia y preguntamos eso y mucha gente dice, oh, nada, o lo deja en blanco, no saben. Y de repente empezamos a hablar y me dice, bueno, a los 5 años cuando se quemó la casa y luego a los 7 años cuando se murió mi perrito y luego a los 9 años. Y resulta que han pasado por una multitud de situaciones que consideraríamos traumáticas. Aquí en el área donde vivimos, incluso un desastre natural puede ser algo muy traumático, ¿verdad? El miedo de no saber si se te va a inundar la casa, si el viento va a afectar al árbol que tienes afuera. Son situaciones que a veces normalizamos, pero sí tienen un contenido muy traumático. A veces las personas piensan en trauma y se van a una idea de algo muy grave que ellos, como nunca pasaron, piensan que no han pasado por ningún trauma. Es muy importante reconocer esas circunstancias de un gran impacto en nuestras vidas para de ahí, ¿por qué? ¿Por gusto? No, pero para poder superarlo, para poder aprender y superarlo y que no quedarnos ahí con las consecuencias de estos traumas que a veces todavía nos traen estancados o en cadenas, podríamos decir, no sé cómo es la palabra ahora, de encadenados, esa es la palabra, ¿no? No hay una Sí. cadena. Imagínense, ponga en la mente la idea de estar encadenados e ir por la vida arrastrando cadenas pesadas, ¿verdad? Y esto de liberarse del trauma es quitarse esos grilletes, esas cadenas, encontrar las llaves, que es lo que hace que nos deshacemos de eso y podemos caminar con mucha más libertad. Y eso es muy importante, es desde un punto de vista psicológico, emocional, espiritual, si cabe, pero muy importante que seamos conscientes y que estamos hablando de conocernos a nosotros mismos también. La idea es buscar a gente que nos pueda ayudar en ese caminar. En esto, cuando yo me he conocido más, cuando alguien me ha dicho, David, tú eres así, 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 ¿verdad? Y de la manera en que te presentas eres así, 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 y esto me molestó y esto no, y en esto esto es una cosa muy buena de tu personalidad, pero esto no tanto, ¿verdad? Necesitamos estar rodeados de personas seguras y sanas que nos pueden ayudar en ese aprender de nosotros mismos. Sí. E sermos humildes, não, Davi? Também. Estava pensando, porque às vezes a pessoa não é humilde, escuta isso, aí se queda enojada, não? Não, Claro. pero não, tu também hablaste assim comigo, por isso que reaccionei assim, Claro. daquele dia, foi por isso. Não, também a pessoa saber escuchar e saber, não, eu necessito de hecho cambiar isso, não? Também é Exacto. el Sí. punto. El punto, ser humildes para reconocer y saber, ¿no? Como aquel mensaje también, saber que no le pasa a una persona solamente, ¿no? Y que no es vergonzoso pedir ayuda, ¿no? Para conocerse y para cambiar eso. Bueno, tenemos que ir rapidito a una pausa, pero nos gustaría anunciarles que venimos anunciando, ¿no? Que vamos a estrenar aquí en nuestro canal la novela Génesis. Mira qué buena noticia, Tainá. Vamos a tener nuestra novela Génesis, que nadie se la puede perder. Lo vamos a estar estrenando el 3 de abril. Es una superproducción internacional, entonces no se la pueden perder. Acá en los comerciales va a salir este comercial sobre eso, ¿sí? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. El 3 de abril comienza el mundo.
Génesis. En Visión Latina TV, la que todos vemos. Sí, bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Bueno, Aquí regresamos con este video. Ella no vai falar nada, porque argentino no, para Messi, vai falar, no, está todo bien. Claro, yo voy a defender a Messi y los profesionales me van a dar la razón. Ahora vemos en este video, así, yo soy argentina, como todos saben, voy a defender esa camiseta, pero vemos que también es un ejemplo de que el enojo también es útil o es bueno, como había dicho Franly. Porque yo no paro de reírme porque estoy hablando y ya estoy viendo los ojos ahí. Está diciendo eso porque es argentina. Pero no, porque es una manera de poner límites también, ¿no? Porque cuando la situación, otra persona viene a agredir a tus seres queridos, viene a agredir ya con algo que tú ya no estás de acuerdo. Ese enojo es bueno para poner ciertos límites y no dejar, ¿verdad? También que las demás personas, por cualquier interés o mal interés que tengan, puedan agredirte, ¿no? Sí, por ahí hay muchos necios, podríamos decir, en vez de esa palabra que usa Messi. Y al necio sí hay que darle límites y consecuencias de sus acciones, ¿no? Cuidado, porque hay también personas malvadas y ahí es donde hay que llamar a las autoridades, dejar que otras personas se encarguen de crear esos límites. Decimos aquí, las personas con las pistolas, no porque uno vaya a sacar su propia pistola, hay que llamar a las autoridades, ¿verdad? A la policía, para que alguien de autoridad tome el control de la situación, porque hay personas malvadas por ahí que quieren hacer daño, pero la mayoría de las veces nos encontramos con situaciones problemáticas de ira con necios. Entonces no caigamos en ser necios de regreso, sino que como personas quizás con un poquito más de sabiduría podemos respirar y dejar que la situación se calme antes de intervenir. Sí. Y de ahí le dejo la duda si yo creo que Messi actúa o no actúa bien. No, bueno, tampoco fue algo exagerado, ¿no? Se ha visto mucha más violencia en el fútbol y la realidad en ese sentido es que ya había habido un problema de antemano. Estamos viendo algo ahí en cámara de algo que venía ya del partido y del postpartido, porque la gran mayoría de jugadores dejan la cuestión en el campo y no pasa nada, ¿verdad? Isso que eu ia falar, não miramos o que passou antes, claro. não? Então, solo um pedacito. Ali, não sabemos, não, o que culminou essa coisa dentro dele, não? Y Franly, la persona que está siendo así como así atacada, tal vez, ¿no? No sé, tal vez en la familia o en el lugar de trabajo. ¿Cómo puede poner esos límites sin ser necios nuevamente como esa persona? Hay algo que se dice, menos es más. ¿Sí? Entre tú menos hables y marques un silencio y una interpretación del otro, no de una interpretación sarcástica, ¿no? Sino una interpretación como de análisis. Eso lleva al otro como hey, ¿por qué me mira así? ¿Qué está pasando? A que el otro se autoevalúe. Entonces, menos es más. Entre menos hables ante este tipo de personas necias, más dices con tu silencio. Menos es más. Menos es más, muy bien. Clau, ¿tenemos más mensajitos para compartir? Sí, Ale, y yo también quedé ahí con la duda, también no podía hablar nada de Messi porque también soy argentina, pero ya tomé el consejo y de los dos profesionales que le dieron en el clavo. Yo quería dejar este comentario de una persona que dice así: hace años ayudé a mi madre a controlar la ira y ahora soy yo el que necesita de estos consejos. No es porque me afecte a mí, sino porque altero a todo a mi alrededor. Solo lo hago porque no quiero estar peleando con mi pareja constantemente y está pidiendo en este mensaje ayuda. ¿Qué le podemos decir, David? Porque a veces esos conflictos de ira o esas palabras acontecen mucho en una relación, ¿no? En una pareja. ¿Qué le podemos dar
ese consejo a este muchacho que está ahí un poquito ahí, que no sabe cómo solucionar el problema? Sí, bueno, y es difícil porque habría que analizar un poquito más la situación de lo que está ocurriendo. Pero una imagen que se me viene es esta idea de una pareja frente a frente y luchando, ¿verdad? En conflicto, y lo que hacemos a veces es tener que sacar, el definir el problema lo sacamos afuera, y entonces los dos, en vez de estar frente a frente, se ponen de lado a lado, ¿no? De hombro a hombro, mirando hacia el problema. En la habitación donde hay un sofá en terapia, a veces agarramos el cojín, ¿verdad? Y entonces decimos, el cojín es el problema, y ahora entre los dos vamos a hacer un equipo para trabajar en ese problema. Entonces, ahora estamos trabajando juntos para resolver ese problema, que puede ser de mucha distinta naturaleza, ¿verdad? Problemas de enfermedad, de finanzas, problemas con los trabajos, con los niños, con los suegros, con las suegras. Pueden ser muchos problemas distintos, pero la pareja está ahí para afrontar el problema como un equipo. Y si lo vemos como algo que no es el uno contra el otro, sino que hay un problema, lo vamos a solucionar juntos, es mucho mejor para buscar esa resolución, ¿verdad? Y en ese proceso tenemos que mantener ese enojo hacia el problema, ¿verdad? Esa emoción negativa hacia el problema, no hacia el uno al otro, porque recuerden, somos un equipo como el equipo que ganó el Mundial, o España cuando ganó el Mundial en 2010, por ejemplo. Entonces, véanse como un equipo. Igual puede pasar con la familia puede llegar a ser un equipo, ¿no? El equipo tal, diga el apellido de la familia. Ese es en el equipo. Hagan equipo. Cómo los niños pueden ayudar a los padres pueden ayudar a los niños para que juntos solucionen estos problemas. El problema es el desorden en la casa. Vamos todos a ayudarnos para poner las cuestiones en orden, ¿verdad? Si hay mucho desastre por ahí por la casa. En vez de gritarle a los niños, O de señalarlos, de culparlos, de usar emociones negativas, podemos decir, hay un problema, y el problema es un desastre. Y tenemos que poner cierto orden en el desastre. Esa es la solución. Vamos a ayudarnos mutuamente para hacerlo. Si los niños son pequeñitos, sabes que los padres tienen que hacer mucho del limpiar, y los niños van a hacer poquito, ¿verdad? Exacto. Y cuando vayan creciendo, ojalá que a él se le dé más responsabilidad a los niños más grandotes, porque a lo mejor alguna persona nos ve ahí y dice, mi niño de 30 años todavía deja el cuarto donde está. El niño de 30 años tiene ya que saber Mi hacerlo bien. Sí, mi hermanito. Yo he escuchado eso mucho. Sí. Es verdad, David, qué importante enfocarse entonces en el problema, en lo que está generando eso, ¿no? Y estamos en los últimos minutitos, ya se nos pasó muy rápido. Sí. Pero Franly, ¿qué consejos te gustaría dar? Porque sabemos que las personas que nos están mirando están ahí y ya agarraron varios consejos que ustedes dieron. Y sabemos que hay solución para una persona que es así de esa manera, ¿verdad? Sí, primero saber que uno no se muere como nace, ¿sabes? Uno va cambiando. Nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando, y a medida que vamos aprendiendo, que vamos leyendo, que nos vamos instruyendo, porque si nos instruimos para ser profesionales, para certificarnos, ¿por qué no instruirnos en esto del manejo de las emociones? Es importante. Ahorita la inteligencia emocional predomina más que incluso la inteligencia, el IQ, ¿sabes? Predomina más que la inteligencia. Entonces, cuando nosotros conocemos, sabemos cómo nos gestionamos o cuáles son nuestros límites o hasta dónde podemos llegar, podemos tener el control de muchas, no de las cosas, de nuestros pensamientos y por ende de nuestras emociones. Porque eso es lo único que podemos tener control, de más nada, de nuestros pensamientos. En la medida que tú controlas el pensamiento, que lo redireccionas, que le das como quien dice el control no a el pensamiento, sino que tú puedas manejar el pensamiento, direccionar el pensamiento, en esa medida, depende cómo lo hagas, va a ser el gestionamiento de la emoción. Porque una emoción está precedida del pensamiento. No podemos ver, ay, no, es que yo soy así. Ok, sí, pero eso fue alimentado por un pensamiento. Identifica tus pensamientos. ¿Cómo piensas? Ay, no, es que yo no le aguanto a nadie.
No le voy a permitir que nadie me altere, que nadie me regañe, que me hable así. Y si me lo hacen, me la paga. Y el que me busca, me consigue. Entonces, fíjate que ese tipo de pensamientos, ¿qué emociones alimenta? Ira, hostilidad. Entonces, vamos a ver cómo estamos pensando, cuál es el hábito de nuestros pensamientos. Y de esta forma, poder tener emociones que no nos dominen, que nosotros dominemos. Exacto. David, los últimos consejitos. Sí, bueno, y el tema de la ira, con esto de que nos abruma a veces, es importante también darle validez a esa emoción, ¿no? Todas las emociones son válidas. Recuerden, vamos al comentario que hicimos en el principio. El hecho de tener ira no significa que tengamos que actuar de manera negativa. Uno podemos tener ese sentimiento de injusticia, de que esto está mal, pero hacer algo productivo. Usar esa energía emocional para luego ir a hacer el bien en vez de ir a hacer el mal y tener la venganza, ¿no? Al fin y al cabo, es cierto que las cosas caen por su peso. Entonces, si ha habido una injusticia, dejemos que la cuestión caiga por su peso en el futuro. No necesariamente tenemos que ser nosotros los que estamos impartiendo toda la justicia, a no ser que seamos jueces, y ese es nuestro trabajo, pero como la mayoría de nosotros no somos jueces, por suerte, por suerte, definitivamente, entonces tenemos que dejar las cosas que caigan por su peso en su momento. Ok, muchísimas gracias, Claro Franly, David, un placer tenerlos aquí juntos. Bueno, que se repita, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir con estos consejitos, vamos a ir a romper el silencio. E antes de terminar nosso programa, também temos um conselho de Deus que vem da palavra de Deus para cada um de nós. Diz assim em Salmo 37:8: Deja la ira e abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Eu estava pensando, mira que fuerte, aqui não habla controle, não, habla deja. Se habla deja, quer dizer que nós podemos cambiar isso. Não é algo assim, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Não, podemos deixar. Aqui está falando, foi o próprio Deus que habla. Deja. Então, podemos cambiar essa situação. ¿Por quê? Porque solo haría malo. Uno sabe, não miramos aqui durante todo o programa, escutamos os especialistas falando, escutamos aqui, miramos os vídeos todos. Assim, como que a pessoa reacciona mal delante de uma ira, de uma situação? Isso não hace bem para uno mesmo. Há pessoas que se enfermam, não, Alejandra? Há pessoas que matam outras pessoas por um momento de ira. Em la própria Bíblia também há, não, falando de Caim, que matou a seu irmão em um momento de ira, de envidia, que estavam na ira e não controlou, não deixou. Y hay ¿no? hay tantas familias que tristemente no se están matando físicamente, pero tristemente con palabras hirientes, se van matando el amor, van matando el compañerismo, van matando tal vez esa relación de padre e hijo, justamente por aquella ira. ¿Y cuántas son las personas, cuántos padres de familia hemos atendido también, que por causa tal vez de que la madre le decía, tú eres igual que tu padre, tú eres igual que tu padre, y él vivió en un lugar agresivo y aquello le quedó en su cabeza y piensa que ya no puede salir de esa situación, está haciendo lo mismo que tanto detestó, ¿no? De tal vez de su padre o de quien fuera. Y no está pudiendo romper esa cadena. ¿Pero por qué? Porque eso quedó en su mente y él está pensando que no puede ser diferente. Y aquí en la palabra de Dios está escrito, deja la ira. Dios nos dio ese poder a nosotros de dejar esa ira, de dejar aquello que nos está haciendo daños tanto a nosotros como a nuestra familia también, ¿no? Entonces el poder está en nuestras manos. Eso depende de nosotros mismos, ¿no? Depende de nosotras. Y tal vez tú estás ahí y dices, pero ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? Vamos a empezar, como siempre digo, con este primer pasito que es la oración, para acercarte a aquel que nos dio esa autoridad. Y Él te va a enseñar cómo.
¿sí? Vamos al momento de la oración. Cierre sus ojos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor mi Dios y mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, Espíritu Santo, nosotros entramos ahora en tu presencia. Y así como nos dejaste y nos instruiste a través de tu palabra, de desechar, de dejar esa ira, ese enojo, que no va a traer nada bueno para nuestra vida, para nuestra familia, para el convivio diario con aquellas personas que amamos. Entonces, hable ahora con Dios y diga así: yo desecho ahora, en este momento, yo dejo ahora todo aquello que tenía cargando en mi vida. Yo dejo acá todas mis preocupaciones, todas mis aflicciones, todas mis ansiedades, y yo decido hoy ser una nueva persona. Yo decido hoy dominar aquello que hasta ahora me venía dominando. Yo pongo por práctica tu palabra, Señor, y yo te digo a ti, Señor, entra en mi vida, entra en mi casa. Hable eso con Dios, porque Él quiere oírlo de su boca. Mi Padre, yo te agradezco por la palabra, yo te agradezco por los consejos y por todo el equipo que día tras día nos acompaña para llevar estos conocimientos que va a hacer que muchas personas puedan salir adelante. Yo entrego todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús, y ahí donde usted está, reciba la fuerza y érgase para ser una nueva mujer, un nuevo hombre, una nueva esposa, un nuevo marido, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y llegamos al final de nuestro programa, pero bueno, fue una charla productiva, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado todos. Gracias, Clau, un besito a todos allá en McAllen. Y un besito a todos. Un placer estar con ustedes. Igualmente, un besito a todas las ciudades que nos miran también. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias. Y mañana nuevamente estamos juntos, con otro tema muy interesante, ¿verdad, Tena? Sí, no se lo pierdan, te esperamos. Te esperamos. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar Rompiendo el Silencio, una producción de Visión Latina.